Yo soy Joaquín, periodista del museo, ya que no está Francisco, el programador. Les doy la bienvenida yo al espacio. Siempre nos gusta comenzar con algunas palabras en el sentido de agradecerle a ustedes por estar acá y explicarles también un poco la situación del museo. Y es que, como pueden haber apreciado quizás, el museo está quemado, hay muchas partes que aún siguen en ruinas, pero Denise, la directora, en conjunto con todo el equipo, decidieron que el museo debería empezar a habitarse antes de la reconstrucción total, y en ese sentido las comunidades se han vuelto muy importantes para nosotros, y a pesar de que hay comunidades que son más estables quizás, también lo son ustedes que están de paso y que vienen a las diferentes actividades. Es muy lindo encontrarse con caras conocidas, gente que ya ha venido varias veces como a hacer ponencias o conciertos o como público. Así que en nombre del museo les quiero dar las gracias a ustedes, darles la bienvenida y en nombre de Denise, probablemente la directora, agradecer la instancia. Siempre es lindo hacer fomento lector, siempre es lindo presentar libros, que las editoriales confíen también en el espacio. Esperamos no ser solo una buena ubicación, sino también un lugar en el que le haga sentido presentar libros. Eso, darle gracias al autor, a la editorial y a ustedes por venir. Ahora le damos el paso a la editorial. Hola, gracias Joaquín. Mi nombre es Carla, estoy aquí a nombre de la editorial. Agradecerles la participación. Por suerte hoy día no estuvo tan invernal, así que no tanto. Bueno, no me voy a extender mucho. Esta es nuestra segunda presentación en el museo y no es solo por la ubicación que llegamos, por si acaso. Nos hace mucho sentido y de hecho este libro también se enmarca, ¿no?, en contextos que nos hace sentido también que sea presentado acá. Agradecer a Simón, a Marcelo, a Jota por ser parte de esta presentación. Y como ya les comenté a los que llegaron antes, hay vinito de honor y también está el libro a la venta. Hay una promoción especial hecha por Jota, el diseñador de la portada. Y es una risografía, así que si les interesa, y ahí él cuando tenga la palabra les puede contar más de qué se trata, porque me preguntaron qué era la risografía y no supe responder. Yo solo podía responder por el libro. Así que eso, muchas gracias Matías por confiar en la editorial y por esta vida que está teniendo el libro. Los dejo aquí con la palabra. ¿Puedo decir una cosita? Sí, este parece que no. Bueno, ahí sí. Quería primero dar las excusas de, van a decir, miren, panel de hombres. Se los digo porque estaba Alejandra Matus, iba a presentar el libro, y Alejandra tuvo un problema familiar hoy. Me abrió hoy día en la mañana y me dijo que le era imposible venir, pero que por favor la excusáramos y que tenía muchas ganas de estar. Pero bueno, si quieren saber lo que ella dice del libro, lean el epílogo del libro, que lo escribió ella. Eso es lo que mandó a decir como recado, ¿no? Así que aviso para que no, para contarle eso. Bueno, Juan Carlos va a abrir la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos J. Ampuero y es primera vez que hago esto, así que hice un pequeño punteíto para no perderme, ¿ya? Hice la portada. Tuve que hacer la portada de este libro. Y la portada en sí ya es una lectura del texto, ¿no? O al menos una parte del texto. Fue como un picoteo. Por aquí y por allá. Me mandó el Word, el Mati. No lo leí entero, obviamente, pero fue un picoteo. Pero una de las gracias del libro, creo yo, que uno la puede abrir en cualquier lado y funciona. Podríamos hacer ese ejercicio, mira, por ejemplo. Hay performance. Mira. No, ahí no. La caída multisistema y el estallido social cultural, el mayo feminista y la crisis exacerbada, el informe de Big Data, todo arte es político, evadir y revolución. Ponte tú. Entonces me empecé a hacer una idea como de algunas cositas. El indie, mira. El indie, más que un estilo de música, es una forma de hacer las cosas. Ya Javiera Tapia y Daniel Hernández lo abordaron en profundidad en su libro Es difícil hacer cosas fáciles. Los 10 años que cambiaron la música chilena. Mira tú.
La moral es la gran problemática de la época. ¿Qué país se está construyendo? De Jorge González, la Iglesia Católica, había una preocupación por construir una sociedad nueva, con una moral capaz de penetrar las diferentes capas sociales. Y dije, ya con esto estoy. Funciona. Me bastó con ese ejercicio para sentirme identificado. Era como mi vida, como un texto de historia, pero de mi propia vida. No había nada que imaginar, me sentí inmediatamente parte. Un punto de partida muy cómodo. Estoy en una zona de confort, pensé. Esto va a ser fácil. Y lo fue. ¿Qué hacer? Lluvia de ideas. 1. Una cuadrícula, imagínense esto, una hoja en blanco, una cuadrícula, dibujar a todos los personajes mencionados, los rostros. 40, 50, bonito. Mucha pega. ¿Sí? Mucha pega, había poco tiempo. Muy caro. Muy caro, sí. 2, otro. Cabeza de Homero, ¿cachan la cabeza de Homero Simpson? Donde aparece el cerebro con las cosas. Dije ya, cabeza tipo Homero con el cerebro lleno de iconos, objetos y rostros de estos 30 años. Muy copión. Una televisión. Fome. Jorge González y Marcianeque en la esquina, uno en una esquina, otro en otra esquina y el Mati al centro. Como mirando así. ¿Sí? Yo lo encontraba elegante, bonito, pero cursi. Todo esto pimponeado con Mati, me puedes interrumpir, ¿ya? Si quieres complementar. A este le gustaba el Mati. Naipe inglés, ¿sí? El naipe inglés, el Kaiser. Oh. Pero arriba Jorge y abajo Marcianeque. Y yo lo encontré. ¿Te gustó el Kaiser? ¿Sí? Yo lo encontré muy poco elegante. ¿Sí? Era como, además que iba a ser como solo de música. Y no era el caso del libro. Ya no te gusta nada. No. Oye, se trabajó aquí, se trabajó. Otra idea, el álbum Salo o Panini. ¿Sí? Como algo que nos cruzaba y como que se vea una esquina del álbum. Me costó esa idea de encontrar belleza en eso, como algo estético. Next. Dibujar los cuerpos completos de al menos 30 personajes. Mucha pega, lo mismo. Fuera. Tipo insectario, ¿no? Así como que se vea una cosa bien como de laboratorio, pero con estos personajes. Hermoso, pero me parecía que había poco tiempo además. Un Jorge González o un Marcianeque saliendo de la cabeza del Mati como saliendo de una compuerta. Mal. Malísima la idea. Sí. Seguimos conversando con el Mati de forma natural. Llegamos a la idea de que lo que cruza todo esto es la tele. ¿Sí? Pero este dispositivo, la tele, viene con otro germen, ¿no? Que es la publicidad. Los comerciales, los réclames, diría mi abuela. Mi mamá me da panqueques como Jarcolún, mi mamá me da polvados como Jarcolún. O Entel está aquí, es una muchacha casi como tú de alta. Los juguetes, güey. Dije, ahí está el germen. ¿Qué es lo que está entre medio de...? No se habla de los comerciales aquí. ¿Eh? Se habla de los programas, pero no de lo que está entre medio de los programas, que son los comerciales. Y ahí apareció, no sé si ubican este juego. ¿Lo ubican? Ya. ¿Cómo se llama? Adivina quién. Googleamos, vimos las imágenes, estuvimos de acuerdo creo que al tiro. Sí, al tiro. De hecho, Jota viajó un fin de semana a Santiago porque Jota vive en Valparaíso. Sí. De hecho, viajó para esta presentación. Entonces, pero viajó solo para decir, oye, ya, pero zanjemos la portada. Zanjemos la portada, sí. Un día desayunando, sí, viendo, mira, tengo estos borradores y todo esto que me contó me fue contando. Está con dibujos, sí. Entonces yo le decía, imagínate jugando, así como, adivina quién mandó a capilla a Jaime Coloma. O adivina quién es la esposa actual de Daniel Sauer. Adivina, y como que se puede hacer mucho de eso, ¿no? ¿Qué personajes ponemos? Mati, dame tu ineludible. Y el Mati me dijo Marcianeque, Bachelet, Guruguru, Jorge González, Camila Vallejo. El Rumpi. Sacamos al Rumpi, no sé por qué. Sacamos Guruguru y pusimos a Profesor Rosa, pusimos a Goku, a Iván Zamorano, a La Patana, a Bello y Mon Laferte.
Mon Laferte es la del centro, como que la gente no la identifica mucho, pero es Mon Laferte. Estamos listos. Buscamos algunos encuadres, algunas paletas de colores. Había una posibilidad con azul y amarillo. A mí me gustaba harto. Pero así de guata llegué al rojo con amarillo. Y dije, esto igual a Doña Carne. o a McDonald's. Y yo dije, bueno, algo hay de eso. Después lo pensé. pero tiene eso, ¿no? Como de cosa popular. Así. No, estoy orgulloso. Se fue a imprenta, volvió de imprenta. No saben el placer para un dibujante que es que llegue un dibujo que hiciste en digital y verlo en físico. Y en serie... y lo leí de nuevo. O lo leí por primera vez, digamos. seamos honestos. Me hizo reír y no pocas veces. Se me venía esta frase a la cabeza muchas veces. Puta Chile, weón. Chile culiao. Conche su madre, Chile. ¿Qué weá Chile? Eso se me dieron muchas veces, lo digo de manera genuina, al leer todos estos relatos. Y me es inevitable hacer no hacer una línea paralela de mi propia biografía con el libro. Todo me trae un recuerdo. Matías habló de su primer concierto. Voy a dar un spoiler, que fuiste a ver Mago de Oz. Pensé inmediatamente en esas bandas de esa dimensión, de ese mundo. Sonata Ártica, Stratovarius, Rata Blanca. Yo era fan de eso también. ¿Sí? Pero a mí me tocó ir a ver un tributo a Rata Blanca. Era lo único que se podía pedir en Punta Arenas. ¿Sí? El movimiento pingüino, hablaste del movimiento pingüino. No me involucré yo, la verdad. Me involucré muy poco. 2 razones. Estabas enamoradísimo, pololeando. Y era lo que me movía, escuchando Corazones, obviamente. ¿Sí? Y 2, pues mi familia era súper pinochetista, entonces... Y yo era cero rebelde. Entonces no me iba... Habían discusiones que yo sabía que tenía perdidas. Entonces lo miraba desde lejos, pero con mucha admiración. En mi casa se veía el 13, obvio. No se veía el TVN. ¿Pifias? Escuché como... y abriste un portal en un momento... con esto cierro. Hablaste de Jorge Castro de la Barra. Y ahí me cagaste, weón. Creo que es lo más como... todo tenía un lugar reconocible. Ah, sí, hay eco, hablo de esto. Pero Jorge Castro de la Barra lo tenía absolutamente borrado. Y era lo único que nos unía con mi abuela, en que los dos nos encantaba verlo. El tipo tenía una oratoria, algo que a mí me hipnotizaba, bueno, me encantaba. Y era el momento que tenía con mi abuela de disfrutar los dos juntos, algo de verdad, concho. Gracias, Mati, por hacerme leer, gracias por invitarme. Es mi primera portada de libro, para mí es muy importante. Me encantó hacerlo contigo y espero que te vaya muy bien. Te quiero mucho. ¿Algo que decir? No, muchas gracias, te quiero mucho también. Yo, de verdad, toda esta gente que está aquí, incluida también a Ale Matos que no está, pero sobre todo los chiquillos son gente que comparto con ellos no solo en estas cosas de interés o de esos espíritus, sino también en lo personal, en lo íntimo. Es decir, digo, está en el cumpleaños de mi hijo. Ale Matus no fue. Ale Matus no fue, no sé. También estaba ocupado. No, pero vamos. Digo que de cierta forma igual son personas que nos une no solo como lo profesional o el interés o la admiración por su trabajo, que lo admiro a todos en sus diferentes disciplinas, sino también lo íntimo, lo personal, la amistad que ha sido para mí, que para mí es lo fundamental, yo creo. Y claro, no sé. Después me extiendo agradeciéndoles, pero un poco solo eso decir.
Muchas gracias. Se me olvidó hablar de esto, perdón. Hay risografías. ¿Qué son las risografías? Bueno, es una impresión de la misma portada del libro, hecha a 3 tintas. ¿Ubican la serigrafía? Que se hace con una malla, se va por color, ¿no? Como en este caso sería primero el amarillo, se deja secar, después se imprime el rojo y después el negro. Esto es lo mismo, pero lo hace una máquina tipo fotocopiadora, que es como una lavadora, ¿sí? Se hace también es seriado y son piezas únicas igual porque hay encajes que no están bien y eso le da como una riqueza, así para que las vean. ¿El precio? ¿Lo digo o no lo digo? Si compras el libro, te queda a 6.500. Si no lo compras, te queda a 8 lucas. En el stand al final pueden comprar el libro. Y la risografía. ¿Sabes que parece que se llama rizo porque la máquina japonesa se llama rizo? Ah, por la marca. Por eso nomás. Don Rizo. Un rizo. Un risotto. ¡Ah! ¿Verdad que está lleno de historiadores acá? ¿O? Don Lucho está hecho de diseño más al dato. Qué rabia cuando uno viene a lugares con gente inteligente. Bueno, mi nombre es Marcelo Valverde, soy comediante, psicólogo de profesión, amigo de Matías, y nos hemos encontrado constantemente en discusiones, conversaciones y reflexiones sobre... Hola, hola, ahí sí. Sobre muchas conversaciones que tienen que ver con temas que están tal vez en el libro, que es un tema de interés de ambos, que es la cultura popular, básicamente lo que nos rodea, nuestro entorno, cómo nos criamos, cuáles fueron nuestros referentes, cómo llegamos a los intereses que tenemos actualmente. Y me gusta saber que existe este libro porque creo que, tuve el placer de poder escribir el prólogo y también lo escribo un poco sobre ese tema, que Matías particularmente, a través de su estudio sobre historia y sobre historia de la música popular y de la cultura popular, y particularmente Chile desde la dictadura en adelante o desde la previa a la dictadura en adelante, es un tema como de interés particular y creo que el hecho de que ese tema de interés particular haya terminado en varios de sus proyectos, que actualmente haga clases sobre temáticas relacionadas a esto, que pueda escribir un libro sobre esto, demuestra la importancia también de esas vocaciones reales que tenemos, más allá de la vocación profesional en sí mismo, que uno puede decir, no, yo soy más humanista, soy más científico, pero hay un montón de cosas con las que crecemos y que son las cosas en las que de verdad somos buenos y que creo que particularmente nuestra generación, que también es un libro muy generacional, ¿cierto? Como muy millennial, que también es un tema del que con Matías hablamos harto, de esta también como nostalgia millennial, también tiene mucho de eso porque somos la generación que descubrió el internet, que descubrió el TV cable, que descubrió MTV, que descubrió el Rellano y los foros y Taringa después y Kazaa y Ares y puedo seguir porque somos muy nostálgicos de cómo fuimos descubriendo el mundo, a diferencia de nuestros padres que tal vez, salvo si tenían más acceso, era como el mundo con el que te ibas encontrando. Creo que esta generación sale como a buscar el mundo, como que dice, mira, ¿sabes que me interesa esto? Y no sabía que podía meterme en un foro donde hay miles o cientos o decenas de personas en otras partes del mundo tal vez que tienen estos mismos intereses y puedo aprender más y todo. Siento que actualmente estamos en una generación post eso, entonces es una generación que volvió a lo que me entrega el mundo. A pesar de que hablemos de los algoritmos y que cada uno tiene un algoritmo y te muestra distintas cosas, igual estáis recibiendo lo que te están dando constantemente. Como que, no sé, creo que actualmente todos vemos las películas que se estrenan y de las que todos hablan y vemos el último estreno de Netflix y el último estreno de HBO. Pero en esta época éramos los que buscábamos torrents y buscabais películas porque veíais, no sé, al pelado de Séptimo Vicio que hablaba de unas películas y tú tratabas de buscar y te metías en un foro donde había gente que le interesaba el cine y buscabais otras películas y encontrabais tus amiguitos con los que podías hablar de esas películas que tal vez no eran tan populares. Entonces, creo que es una generación muy particular que envejeció muy rápido en cuanto a la nostalgia, o sea, que quedó muy obsoleto muy rápido muchas de las cosas con las que crecimos y por eso se volvió esta nostalgia muy común
y bueno, y la música de Matías también tiene que ver con eso. El Mala Hierba, por si no conocen su proyecto musical, también los invito a que lo conozcan. Y claro, pues la generación posterior, los centennials o lo que sea, ya como que todo eso ya suena muy viejo, ¿cachai? Y eso tal vez genera esa nostalgia. Pero por otro lado, también nos pasa que actualmente todos treintañeros nos damos cuenta de que nuestros padres a nuestra edad ya tenían la vida resuelta, en el sentido de que ya llevaban 15 años trabajando en la misma empresa, ¿cachai? Tenían esposa, tenían hijos, tenían casa propia, tenían auto, tenían muchos más de una familia, ¿cachai? Sí, tenían el sueldo suficientemente estable para poder tener más de una familia, ¿cachai? Y que ni siquiera se dieran cuenta. Imagínate querer hoy día engañar a tu pareja con otra familia. Imposible. O sea, pero es un tema de costo de la vida, ¿no? No es posible. Claro, por eso uno ahora tiene como mascotas en vez de hijos, porque no te da para tener hijos y menos tener otros hijos, ¿cachai? Sería muy difícil. Entonces, ahora vivimos en una... Entonces, claro, es muy raro decirse adultos cuando dice, no, pues el adulto era mi papá, que a los 35 años tenía todo esto, ¿cachai? Yo no sé si me puedo considerar adulto si no tengo nada de lo que te hace un adulto. No tengo nada a mi nombre, no tengo un sueldo estable, no tengo un trabajo estable, no tengo ni relaciones estables, ¿cachai? Y es algo generacional porque no sé si había pasado antes que tuviera un presidente que tuviera más de una pareja durante su periodo presidencial, ¿cachai? Que arrendara casa, que no tuviera casa propia, ¿cachai? Entonces, eso te hace decir como ya, ¿qué tan generacional, o sea, qué tan víctima de nuestra generación somos? ¿Cachai? Y creo que este libro muestra que tenemos mucho más cosas en común, como que las cosas que te hacen particular son mucho menos de lo que uno cree, como que de verdad hay que como que abrazar la particularidad de cada uno, porque de verdad mucho de lo que tenemos nos lo entrega nuestra generación, los referentes que tuvimos, con cómo crecimos, ¿cachai? Por eso muchas veces inclusive se genera hasta como desesperanza de los grandes procesos políticos, porque uno dice, puta, al final estas cuestiones son tan grandes que también uno es como víctima también de su momento y no sé, con el auge del progresismo y de todas las luchas de distintas colectividades, uno dijo, oh, por fin el mundo está avanzando, pero después te das cuenta que eso mismo genera una reacción del otro lado y al final viene el auge de la ultraderecha y el conservadurismo y todo eso, y uno dice, chucha, al final adelantarnos en este punto hizo que creciera este otro punto y ahora retrocedimos, ¿cachai? Pero no sé si retrocedimos o es una espiral que igual sirve de algo, y bueno. Todas esas cosas me cuestioné al momento de escribir el prólogo de Matías de un día para otro, porque en verdad yo no iba a escribir el prólogo, lo iba a escribir otra persona. Y esa persona no llegó con el prólogo. Y después le dieron más tiempo para escribir el prólogo y le mandaron un resumen del libro para que le leyera el resumen y escribiera el prólogo. Y tampoco escribió el prólogo. Y Matías me dijo, Marcelo, ¿podías escribir el prólogo, por favor? Me dijeron que no fuerais tú porque ya habíamos escrito un libro juntos y era demostrar que tengo más amigos que también. Pero bueno, se demostró lo contrario y escribí rápidamente el prólogo porque, como les digo, por suerte era un tema que ya teníamos masticado. O sea, habíamos conversado, bueno, de hecho el libro que habíamos escrito también tenía ensayos sobre cultura, sobre humor, sobre política, entonces era muy sobre la generación también que nos rodeaba. Entonces yo decía, puta, si alguien puede escribir sobre esto es Matías. O sea, si alguien de verdad le ha encontrado un sentido a la política, a la actualidad, a los procesos sociales, a través de las referencias culturales y como populares que nos hacen sentido, es el Matías. Y qué bacán que pueda plasmar esto en un libro que queda para la posteridad además, o sea que uno después puede decir como, esto es, por eso el carácter de una nación, como esto es lo que nos hace quienes somos como país, más allá de un patriotismo como vacío, como de tradiciones, somos los referentes que tenemos en común cuando uno habla ¿cómo se llama? Del viejo pedófilo ese, ¿cómo se llama? Jorge Castro de la Barra, ¿cachai? Y de todos esos referentes de la Geisha, no sé, o de Nidian Fabregat, Titi Auber, y podríamos seguir todo el día, ¿eh? Entonces, claro, todos esos referentes que a lo mejor en un momento uno no le toma el peso, pero después van formando una forma de ver la vida desde un periodo tal vez más de evasión, un periodo más político, un periodo más naif, como que hemos pasado por distintos procesos y después te das cuenta que todos hemos pasado por esos procesos y que raro que a lo mejor nos interesa. Yo pensaba que a mí particularmente me interesaba mucho la política y creía que era muy importante la política y el activismo político entre el 2011 y el 2013.
y que a mí me había pasado que durante la pandemia estaba alejado de la política y después de decir, no, pues, en verdad soy víctima de verdad de lo que me rodea. Y estaban todos en esa parada y durante el 2011 y el 2013 también la trova tuvo un gran auge porque se comunicaba con ese periodo de la Revolución Pingüina y todo, y las tomas estudiantiles, y claro, y Chinoy yendo de toma en toma, ¿cachai? Pero después viene, no sé, la pandemia y la evasión y Marcianeque y la música urbana y todos decimos, no quiero escuchar cosas tan profundas, quiero escuchar, bueno, pues reírme y pasarla bien, ¿cachai? Entonces, como darse cuenta, darle coherencia y darle sentido a todo eso, creo que es algo que entrega este libro que, como decía Jota, también es muy fácil de leer. Yo me considero muy mal lector, pero aún así no me fue difícil leer este libro. Pero sí me considero muy buen lector de prólogos, porque claro, me cuesta mucho leer los libros completos, pero los prólogos te los cacho todos. Entonces me fue muy fácil escribir un prólogo, porque en eso tenía mucha experiencia. Entonces creo que es fácil de leer, es entretenido de leer, es bonito que exista en esta instancia, también en un lenguaje muy como de, no sé, creo que a muchos les debe pasar, si les gusta la lectura, que uno va como a distintas librerías y sin buscar algo específico, tú como que estás ahí mirando nomás que es interesante, y creo que desde la portada, muy buena portada, hasta la temática y las figuras que aparecen al tiro, tú dices, ya me lo llevo, total, se ve como fácil de leer, me lo puedo leer en un par de sentadas, ¿cachai? En el metro me refiero como de camino al trabajo, ¿cachai? Y en el baño también, porque no hace un muy buen libro para poder leer en varias idas al bañito, así que eso, muy feliz de poder haber participado y de que existan proyectos así que además acercan la lectura a quienes tal vez no se sienten tan como lectores, pero sí muy ávidos de conocer sobre cultura popular, sobre distintas experiencias. Este es su libro. ¿Logré vender? Sí. Muchas gracias. Puta, yo ya no sé de qué hablar, po. Bueno, mi nombre es Simón Campuzano, soy músico, toco en una banda que se llama Niños del Cerro y soy amigo de Matías hacía un tiempo. Sí, pero siento que me queda como sumarme a las palabras de los muchachos. O sea, como que comparto mucho, bueno, somos todos, yo diría, más o menos de la misma generación, todos millennials, ¿cachai? Como siento que todos más o menos sentimos lo mismo leyendo estas páginas, este recorrido. Estuvo lindo como reencontrarse con cosas que yo obviamente recordaba, sobre todo el primer capítulo, como desde la perspectiva de un niño, pero es lindo como el Mati tiene esa habilidad de, bueno, desde la academia, de la historia también, pero también desde otros lugares, desde la música, ¿cachai? Como entregarle una perspectiva mucho más dinámica, más entretenida, más chistosa al final del día. Y siento que con Matías nos atraviesan tres grandes intereses que nos unieron en un comienzo como amigos, hace no tanto rato, pero sí una amistad que ha crecido rápidamente, siento. Como que al día de hoy estamos trabajando en proyectos en conjunto y cosas así. Me acuerdo cuando conocí a Matías me di cuenta que yo soy una persona que siento que no tengo tantos intereses. Son más bien pocos, pero justo dentro de esos pocos intereses que persigo en mi vida, con Matías coincidíamos en la música, en primer lugar, en la comedia también y en la poesía. Y yo siento que este libro tiene mucho de esas tres cosas, pero siento que encontré cosas poéticas también en las reflexiones finales, si se quiere, como de cada capítulo, ¿cachai? o de cada tema en particular. Siento que se asomaba un poquito de poesía y eso lo siento como mucho más cercano al Matías que yo conozco. Y eso me parecía muy, muy lindo, como poder vislumbrar eso dentro de estas páginas. Además de o sea, o que eso fuera como una consecuencia un poco de este repaso como histórico desde la cultura popular. Eso, no sé mucho más que decir, de verdad que quedé como para adentro con todo lo que dijeron los chiquillos, weón.
pero me siento muy honrado de estar acá compartiendo en este lanzamiento. Espero que disfruten mucho de este libro. Es un libro que realmente se disfruta harto, una lectura rápida y muy entretenida, y hace tiempo que no me topaba con algo así. Siento que algo que no se ha hecho tanto tampoco, como este. Siento que es un gran testimonio millennial, como generacional, y siento que es algo que no se ha hecho tanto de manera tan acabada, ni tan entretenida, ni tan chistosa, y por eso se siente tan cercano también. Eso es lo que me gustaría decir. Muchas gracias. No estaba por ahí aquí, pero me voy a acordar voy a referenciar una anécdota de un profesor, Premio Nacional de Historia, Rafael Sagredo, que para mi primera defensa de magíster, y es lo que voy a hacer a continuación, por eso advierto, para mi tesis de magíster se sentó un día al lado mío y me dijo: Matías, tú solo agradeciste en la defensa de tesis. No nos contaste de la tesis, le agradeciste al perro, al gato, a todo. Y yo no había leído tu tesis, porque iba de público y terminé como... Bueno, veo que hay mucha gente involucrada en tu vida que te ha hecho, que es muy importante para ti. Y siempre me acuerdo de esa referencia porque es lo que más me gusta hacer, agradecer, ¿no? Porque de cierta forma este libro es una consecuencia no sé, de la vida. Como de repente el camino te topa con gente que sería azaroso saber por qué nos íbamos a encontrar. Con todas estas personas que están aquí en la testera, como le dicen. Nos encontramos de manera azarosa. Nos conocimos al Marcelo lo conocí cuando estaba grabando Gastos Comunes. ¿Tú estás grabando Gastos Comunes todavía? Y yo estaba formando la red de investigación y estudios del humor. Y yo a diferentes comediantes que me parecían interesantes le escribía: hola, sabes que soy Matías, estamos haciendo esta red, me gustaría conversar y ver cómo también esta red no toma ese cariz tan solo académico, ¿no? No me quería sentar en el Liguria todos los viernes con Rafael Gumucio. Con cariño. Pero a lo que me refiero es que no quería que fuera una cosa de separar y generar distancias culturales y que la comedia solo se viera desde estas personas que no se dedican a la comedia, sino que piensan la comedia. Y ahí con Marcelo empezamos a almorzar y yo le proponía cosas que nunca hacíamos y que al final terminó siendo que ese almuerzo se transformó en el proyecto, ¿no? En el juntarse a conversar, que siempre es lo que nos ha unido y que nos llevó a hacer un podcast juntos, a hacer un libro juntos y a seguir manteniendo una amistad que para mí es súper importante. De hecho, entre confidencias, Marcelo fue el testigo de mi matrimonio. Al Jota nos unió conocernos por otro amigo en común, en una cosa muy anecdótica, justo cuando al Jota le habían plagiado unos dibujos. Le habían robado unos dibujos que había hecho y los vendían como por las poleras. Y ahí yo le escribí un mensaje por interno y él me dijo que me había visto en una época en que yo estaba en un podcast que se llamaba el Podcast del Rogerío. Sí, soy de izquierda, ya lo ponen en las evaluaciones docentes también. Para que después lo recuerde siempre. Y ahí empezamos a hablar con el Jota y ahora con Juan Carlos yo hablo todos los días, por teléfono al menos. Somos viejos en ese sentido. Como son unos viejos que se van por teléfono y digo: oye, ¿qué almorzaste hoy día? ¿Y viste las noticias? ¿Qué pasó? Entonces, un poco también con el Jota nos ha compartido, hemos generado una amistad muy, muy profunda que pareciera ser de mucho tiempo y no es de tanto tiempo, pero de mucha intensidad. Lo que nos pasa con Simón también. Algo parecido. Sí, pues. Con Simón nos pasa eso también, como que nos empezamos a encontrar en eventos que tenían que ver con la música de amigos en común. Y empezamos a enganchar. Y un día, de hecho, en la bienvenida de un amigo que había estado fuera de Chile, nos quedamos conversando como de las 11 de la noche hasta como las 6 de la mañana sobre mística. ¿No? Mística. Súper entretenido. Mística religiosa y la poesía y no sé qué. Y de ahí que como que empezamos a tener buena onda y hace poco tiempo empezamos como a trabajar juntos, a ver cosas. De hecho, estamos haciendo un subsello discográfico dentro de un proyecto. Entonces, y nos ha empezado a unir también el trabajar en cosas, pero también el conversar. Finalmente, yo no consigo hacer proyectos con gente que no sean amigos. Y un poco este libro también tuvo eso, a
a Guido Arroyo, que fue el editor de este libro. Trabajamos uno a uno todos los capítulos. Hubo una lectura muy generosa, muy dedicada, que hace que este libro haya llegado a ese puerto. Y un poco la aventura de esto se ha dado gracias a la amistad y gracias a la formación. Por aquí, no sé si habrá llegado al final, pero estaba mi profesor de filosofía del colegio, entonces César Abarca. Entonces estaba mi maestro, o no sé si está todavía Claudio, pero estaba el profe Role. Entonces, de cierta forma, en esta sala además, y además todos ustedes, hay alumnos míos de diferentes universidades, hay estudiantes con los que no son de mi universidad, con los que yo he tenido vínculos también por la música. Entonces, yo creo que esta es una sala llena, a mi juicio, de gratitud. Gratitud también por el Museo Violeta Parra, que es poético que nos reciba también, pues, ¿no? Que Violeta Parra nos reciba para hablar de cultura pop, no sé si la gente se lo esperaría tanto. Pero igual yo creo que siempre hay que mantener ese valor de Violeta Parra como una cultora de lo popular, ¿no? Y de lo popular, y que también le gustaba lo pop. Partió cantando zarzuelas, lo que era lo más pop de la época, ¿no? Y en ese sentido está eso. Y también quiero agradecer especialmente al CIR, al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que es mi casa investigativa, a Felipe, que está grabando esto, a Rodrigo Burgos, que es un soporte crítico, emocional y fraterno en todas las cosas, una persona que me reta mucho, pero que me aconseja siempre muy bien, y es un gusto poder trabajar con alguien así. La verdad, lo que yo espero es que lean el libro. Eso es la primera espera. Lo decía Marcelo, el tema de las sentadas. Yo pensé este libro para que se leyera en el metro. Pensando en un imaginario de yo como un niño de Peñalolén, que tenía que tomar el metro para llegar al centro y tenía que viajar 1 hora para llegar a algún lado, y que cuando me cerraban el metro tenía que tratar de conseguir una micro que cerraban, que pasaba cada 1 hora, entonces me tenía que sentar en un paradero, y ahí mi hábito de lectura fue mejorando desde la adolescencia hasta la primera adultez, porque sentarse a esperar la 112 en un paradero 1 hora y media en el frío, la única compañía que era es que cada vez que salía en la noche llevaba un libro. Y un poco en este libro está todo eso, está un poco la vida personal mía. Es un libro que en realidad realmente es una trampa, porque narra mi vida completa. No puedo decir nada aquí, no puede aparecer alguien, pero es que no podía operar eso porque no había nacido. Aquí yo había nacido. Aunque es una falacia, bueno, para no entrar en lo historiográfico. Pero un poco eso, es un libro que busca proponerle a ustedes y a quienes lean el libro que se puede entender Chile desde un ángulo que a lo mejor no es tan común, que es la cultura popular, que es lo que pareciera ser la cultura basura. Yo soy un defensor de la televisión. Cuando dicen la caja idiota, ¿no? Y todas esas cosas nos formaron. Sabatini nos formó. SQP nos formó, Felipe Abello nos formó. Todas estas figuras son heroicas, de cierta forma, en la idea de pensar un Chile que es un país en constante tensión, y un poco como la cultura pop. No sé, por ejemplo, hay unas citas de cuando se acabó el 2019 los programas de farándula de Jennifer Warner, que dice, bueno, es que ahora la gente se quiere preocupar de cosas más serias, ¿no? Cuando se acaba el programa de farándula. Y para mí era muy fascinante ver a estos personajes que de repente aparecen, anecdóticamente hablando. En el último tiempo me ha tocado participar en unas notas de programas de farándula, que me entrevistan a mí como historiador de la cultura popular para hablar, no sé, de Dino Gordillo, no sé, el valor histórico de Dino Gordillo, de Dinamita Show. Y salgo yo ahí hablando, y después sale como Daniel Aranguis, ¿no? Entonces, de cierta forma, creo que desde la historia o desde la historiografía o disciplina historiográfica, es importante hacer libros y hacer comunicación amplia, que no se quede en las 6 personas que leen el paper que escribimos, que sí es así. Es decir, yo de repente veo así esas cosas, el Google Scholar de uno, se aprieta y dice 6 citas de tu artículo. Claro, son los 6 y quizás los 15, los estudiantes de ellos, o los que me tienen mala dentro de ese mundo académico, que leyeron mi artículo para pelarme, porque es parte de un poco cómo es la academia, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que está aquí, a pesar de que pareciera ser sencillo,
ha tenido una investigación historiográfica, de archivo. Están mis ayudantes de investigación por ahí, los vi, la Bárbara y Joaquín, que han revisado archivo conmigo, han estado en ese proceso de construcción de un texto que pareciera ser muy anecdótico y personal, pero que cada una de esas tesis, sí, incluida la de Iván Zamorano, están fundamentadas en una visión crítica de la sociedad y en una investigación con una metodología historiográfica. Entonces, más allá de eso, tenemos que hacernos cargo de por qué Baradit es un bestseller y no los historiadores comunes y corrientes. Entonces es importante hablarle a la gente y un poco esa es la idea para mí. Poder encontrar el carácter de Chile o la identidad chilena en constante cambio o las identidades chilenas a través de la cultura popular. Así que, bueno, ojalá que les guste el libro, que lo puedan leer. Al fondo pueden comprarlo, creo que, no sé si me soplan que hay un descuento hoy día porque es el lanzamiento, me dicen que sí. Hay un descuento especial por ser lanzamiento. También si les gusta la portada, el dibujo maravilloso que hizo mi amigo Juan Carlos Ampuero, hay una risografía que ya explicamos que estaba hecho con tinta de arroz. Nos reímos y aprendemos. Y bueno, y los invito a compartir un vinito al fondo, podemos conversar y además parece que si llegó hay un cóctel también afuera. Así que a comer, tomar y hablar del pop. Muchas gracias.